A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En una de las batallas decisivas por la libertad de América, se enfrentaron en el campo de batalla 5.000 españoles del ejército realista y un número similar de patriotas de distintos batallones. Y allí estaban el batallón de Apure y el británico, el escuadrón sagrado, y también estaban los batallones de rifles, granaderos y vencedores. El terreno del combate estaba a 20 kilómetros de Valencia, en Venezuela, y era planicie interrumpida por algunas colinas. El ejército que primero tomara aquellas pequeñas alturas debería ser el triunfador. Pero al frente de todas las tropas revolucionarias estaba el libertador Simón Bolívar, y en forma brillante decidió el ataque por un corredor estrecho que causó sorpresa y desorden en las fuerzas enemigas. La batalla fue dolorosamente cruenta, pero el resultado fue definitivo. Así culminó una etapa más en la gesta por la libertad de América. Fue la batalla de Carabobo, un día como hoy, 24 de junio de 1821, para sellar la independencia de la hermana y grande y noble Venezuela. Las principales noticias del día. Titulares. Prefectos de 23 provincias sugieren al gobierno y a la CONAIE una tregua de 24 horas. El paro y las protestas callejeras ya dejan 3 afectaciones directas a Quito. Ministerio de Salud declara en emergencia por 60 días. El Servicio de Rentas Internas amplía plazo para trámites y pagos para provincias en estado de excepción. En el segmento de opinión, paralizar pozos petroleros, atentado criminal. Un paro violento con agenda golpista. En política internacional, quiebra nacional. Los editoriales serán de Óscar Terán Terán, carta a Guillermo Lazo. José Hernández, Isa cree que el país es lelo. Noticias del día. Prefectos de 23 provincias sugieren al gobierno y la CONAIE una tregua de 24 horas. Los prefectos de 23 provincias agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador proponen una tregua de 24 horas en la disputa que se mantiene entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El CONGOPE sugiere que durante el tiempo de tregua, el Ejecutivo y el movimiento indígena, así como organizaciones sociales, no tengan más enfrentamientos, sino que deberían fijar el lugar y la hora para concretar un espacio de diálogo. Las 23 prefecturas también plantean la conformación de corredores humanitarios que permitan el abastecimiento y la atención de necesidades urgentes en las zonas afectadas por las paralizaciones. Para ello se exhorta al gobierno, la CONAIE y grupos sociales a respetar la libre circulación por estos corredores y que sean declarados zonas de paz. Asimismo, se solicita que se garanticen las condiciones para atender las problemáticas urgentes de cada provincia. En otro punto, se propone que el Gobierno Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y las organizaciones indígenas y sociales impulsen medidas para potenciar la inversión en el sector rural con el fin de reducir las brechas de salud, educación, seguridad y fomento productivo. Por último, las prefecturas piden identificar acciones que aseguren un diálogo transparente, claro y efectivo para solucionar la crisis interna del país. El paro y las protestas callejeras ya dejan 3 afectaciones directas a Quito.
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó que las entidades del municipio están presentando diariamente denuncias en la Fiscalía de Pichincha por los destrozos que se producen en la ciudad a causa de las protestas callejeras impulsadas por la CONAIE. El funcionario hizo un balance y reveló los 3 principales problemas que afectan a la ciudad luego de una semana y media de paralización, aunque aseguró que no son los únicos. Guarderas señaló que si bien el suministro de agua potable está garantizado porque las plantas están resguardadas por la fuerza pública, los camiones con los químicos necesarios para el tratamiento del líquido vital no han podido ingresar a la ciudad. Por eso, el municipio ha pedido a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que faciliten el ingreso de estos vehículos y no se ponga en peligro la calidad del agua en la capital. El alcalde también reveló que los mercados de la ciudad están abastecidos aún en un 50%. Sin embargo, alertó que hay vándalos que amenazan y afectan la operación de los centros de abasto. El tercer problema, que tiene que ver con la recolección de basura. Guarderas explicó que se ha pedido a los manifestantes que les permitan realizar este trabajo en los barrios, pero que sigue habiendo problemas en varias zonas en donde los recolectores de basura son recibidos con insultos y en algunos casos con agresiones y daños a los vehículos. El municipio no ha podido sacar un cálculo del monto que significará reponer las aceras, señalética y otros bienes afectados porque los enfrentamientos callejeros continúan y cada minuto hay más daños a los bienes públicos. Ministerio de Salud se declara en emergencia por 60 días. El Ministerio de Salud se declaró en emergencia el 22 de junio del 2022. Lo hace 6 días después de que en cadena nacional el presidente Guillermo Lasso dispusiera esta medida, dentro de una serie de anuncios de beneficios y compensaciones sociales. La resolución 0012 señala en su artículo primero que la entidad determinó declarar emergencia en el Ministerio de Salud Pública debido al desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos que se encuentran en ruptura de stock y riesgo de ruptura a nivel nacional. La Dirección Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud será la encargada de establecer la cantidad de medicamentos e insumos médicos que se deba adquirir. La medida incluye la imposibilidad de realizar procedimientos de contratación pública comunes para superar la presente situación de emergencia para la adquisición de medicamentos e insumos médicos. La emergencia durará 60 días para agilitar el aprovisionamiento de medicinas e insumos necesarios. El Servicio de Rentas Internas amplía plazo para trámites y pagos para provincias en estado de excepción. El Servicio de Rentas Internas da más plazo para los procedimientos administrativos tributarios en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Pastaza e Imbabura. Javier Bustos, experto tributario, explica que la decisión no aplica para las declaraciones de impuestos, únicamente aplica para los procesos de auditoría y los reclamos que se realizan en el Servicio de Rentas Internas. Es decir, los contribuyentes deben seguir declarando con normalidad sus impuestos, dice Bustos. La suspensión de los plazos está vigente desde el miércoles 22 de junio hasta hoy viernes 24 de junio de 2022. La autoridad tributaria también suspendió los plazos de prescripción de cobro en estas 6 provincias. El director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, explicó que la medida se debe a la situación que atraviesan estas provincias por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el 13 de junio de 2022. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Hola mi querido Miguel, soy Andrés Páez. Hoy es miércoles 22 de junio, son las 11:55 de la noche. Recién puedo sentarme a generar este audio para conocimiento tuyo y de otras personas. Lo primero que debo decirte es que hay que entender que la estrategia de ISA fue la de magnificar y sobredimensionar la incursión y el paro, es decir, causar terror, pánico y decir que vienen miles de personas, todo lo cual ha sido falso, como queda comprobado. Como ayer logramos hacer que la gente entienda de que no hay tal enorme movilización, tiramos abajo
la estrategia de sobredimensionamiento. Ahora hay buenas noticias. Ayer no pudieron meterse a la Casa de la Cultura. Tampoco lo lograron con el Coliseo Rumiñahui. Y tampoco pudieron tomar el control del Parque del Arbolito, todo gracias al extraordinario trabajo de nuestra fuerza pública. Y por eso tuvieron que refugiarse en las universidades Central y Salesiana. El día de hoy tampoco pudieron llegar a Carondelet, y en eso hay que ser claro y categórico. No pudieron llegar a Carondelet. La calle Guayaquil estaba despejada para que ellos puedan llegar hasta Santo Domingo, pero luego de Santo Domingo tuvieron que replegarse y dijeron que se replegaban a el Arbolito, lo cual es falso. Yo quiero dejar claramente establecido que el Arbolito sigue bajo control de nuestra fuerza pública. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Correa presionó a ISA para que precipite la avenida Quito, pero sin capacidad operacional, es decir, gente, materiales, abastecimiento. Y ahora dicen que está trayendo gente, pero son solamente relevos operacionales, porque ya no tienen capacidad para una incursión mayor. ¿Cuál ha sido la estrategia de nuestra fuerza pública? No desgastarse en focos de conflicto, mientras no afecten la infraestructura productiva estratégica del país, pozos petroleros, energía eléctrica, antenas de telecomunicaciones. Con eso ganó una ventaja estratégica que no se puede perder en la negociación política. ISA está en una encrucijada, porque Correa le presiona para lograr el golpe de Estado, pero ISA sabe que ya no tiene capacidad operacional para ese objetivo. Además, ISA ya no quiere hacerse cargo del costo de la violencia. Entonces nosotros tenemos que responsabilizar, como lo hemos venido haciendo, a ISA, a Correa, a los comités de defensa de la revolución y a los delincuentes asalariados de toda esta ola de violencia que hemos tenido que soportar durante 10 largos días. Otro tema importante es que Salvador Quispe, desertó del paro, considerando una cosa que es básica: él no quiere que Pachacútec se haga cargo ni del golpismo ni tampoco de la violencia. Ahora, aquí hay algo importante. Ayer a las 7 de la noche ISA debía responder al gobierno su llamado al diálogo, pero como no puede escapar de las presiones de Correa, que es el que lo financia, y tampoco podía decir otra cosa, ¿qué es lo que hizo? Provocar lo del Pollo para tapar la imposibilidad de dar una respuesta. Ahora bien, lo del Pollo es un caso de terrorismo y obviamente se les fue de las manos, no pudieron controlar. Entonces, ¿esto qué significa? Que ISA comienza a sostenerse de las telarañas y busca desde el discurso justificarse ante sus mandos, medios y comunidades que son sus unidades de maniobra. Ahora, les vendieron a todas estas comunidades el sueño de la toma del poder, de la toma de Carondelet, y finalmente no lo consiguieron. ¿Qué es lo que hace ISA? Reemplazar su incapacidad operacional con el discurso y con la narrativa revolucionaria. En contraste, nuestra fuerza pública conserva su capacidad operativa intacta y sus centros de gravedad incólumes, es decir, movilidad, mando, potencia, equipamiento y personal. ¿Qué significa esto? Que la fuerza pública tiene total ventaja y real posibilidad de triunfo ante la ofensiva terrorista. Es decir, el país va a ganar y va a derrotar al terrorismo. Bien, ¿qué viene a continuación? Primero, ISA lo que va a buscar es mantener en Quito focos de protesta, pero sin la capacidad operacional que tuvo los primeros días y la que tuvo en el año 2019. Ante el fracaso del golpe, Correa le va a quitar el financiamiento y claro, él opta por mantener en provincias como Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua focos de conflicto como distractores. ¿Por qué? Es distinto y esto es más fácil, porque en esas provincias los que protestan viven y comen allí, y eso no sucede en Quito, donde más bien se advierte que las líneas de abastecimiento de los que protestan son realmente precarias. Por lo tanto, no le queda a ISA otra opción que negociar y conseguir un trofeo. Y al gobierno le corresponde ser magnánimo y negociar razonablemente, sin poner en riesgo la ventaja operacional que ha conseguido, gracias a las Fuerzas Armadas, a la policía y al CIES, al Centro de Inteligencia Estratégica, que ha cumplido un rol medular para enfrentar esta ofensiva terrorista.
Por lo tanto, se le agotó el tiempo a ISA y el paro está a punto de terminar. No porque yo lo diga, sino porque la ofensiva de ISA no da más. Ya no tiene cuerpo, ya no tiene capacidad operacional y la sociedad se ha levantado reclamando su legítimo derecho a trabajar y a progresar. Por lo tanto, mi querido Miguel, son buenas noticias. Y si logramos mantener el nivel de movilizaciones de gran volumen, la presión será total para forzar un acuerdo entre el gobierno e ISA y una salida política sin claudicaciones. Lo de hoy en Quito fue realmente apoteósico. Seguimos en la lucha y pronto volveremos a la paz y a la normalidad con la frente en alto, como corresponde a un pueblo digno y a una patria vibrante y hermosa. Por lo tanto, te pido que a todos nuestros amigos, a toda tu gente, le digas clara y categóricamente: estamos a puertas de que este conflicto termine y estamos a puertas de volver a recuperar la patria. Y ojalá esta vez sí se sienten precedentes para que esta barbarie no vuelva a suceder. Te mando un gran abrazo, mi querido Mickey Mouse. Opinión. Bienvenidos. El presidente de Petroecuador, el ingeniero Ítalo Cedeño, le ha dicho al Ecuador lo siguiente: 78 pozos petroleros han sido amenazados. No lo dice él, lo digo yo, por una banda de irresponsables nomás. A ver, este no es un asunto solo de responsabilidad. Este es un asunto que bien puede calificar delincuencial. Bueno, analicemos de lo que se trata. Yo no sé desde cuándo se les ocurrió a esta gente, me refiero a los conspiradores, a los agitadores, aquellos que viven de la desgracia de los más pobres, de sus representados. Se les ha ocurrido que cerrar las llaves de los pozos petroleros es como cerrar un grifo de agua. ¿Será que están conscientes que es apenas eso? No, todo lo contrario. Están precisamente haciéndolo buscando causar un daño colateral a las personas que usan combustible. Es decir, todos. ¿Quién no usa combustible? Gas, diésel, gasolinas, todos. Sí, pues entonces hay que cerrar las llaves no del petróleo, como estos dicen. No, están cerrando la opción de abastecerse los ecuatorianos. Pero claro, ¿quiénes en horas de la noche están en el escenario, ¿no? En el escenario de los pozos petroleros? Los guardias de seguridad. Gente que cumple con el papel de advertir cualquier tema anómalo que ocurra en ese escenario. Ya, pero ahora además están abocados a unas circunstancias: a sofocar la pretensión de estos vándalos. ¿Pero de qué disponen ellos? De un tolete. Sí, no sé si tienen de dotación algún arma. ¿Y quiénes son los que van a pretender cerrar la llave de los pozos petroleros? Van con lanzas, herramientas de algo así como 3 metros, puntiagudas, es decir, muy efectivas como para eliminar a una persona. ¿De qué nos están hablando esta gente? ¿Cómo así, pues, a estas alturas de la vida vienen a declararnos la guerra? Sí, no están diciendo, tenga la bondad de cerrar la llave del petróleo. No. Ellos dicen que desean operar eso, quieren meterse, ingresar y manipular toda una infraestructura que no solo para estos pobres sujetos podría ocasionarles un problema muy grave.
podría desaparecerlos. No es para el entorno, para la naturaleza. Decía un técnico, lo escuchaba, de que una maniobra mal hecha en función de detener el funcionamiento de los pozos petroleros puede ocurrir, o puede ocasionar, mejor dicho, una explosión. Primero, que terminan ellos desapareciendo del planeta. Segundo, todo el entorno. Hay guardias, hay gente que hace turnos, porque de lo que tengo entendido hay funcionamiento de ciertas etapas de ese proceso de la industria que no paran. Pero es que es obvio, pues. Es que es obvio suponer eso. Pero además, en todo el entorno de la región amazónica, como estos tumban árboles y son ecologistas, ¿no? Imagínense un incendio luego de una explosión, las características que tendría, pero además provocan un asunto también grave. ¿A quién se le puede ocurrir venir a invertir en el Ecuador? Hoy que tenemos petróleo con precios altos, es decir, hoy habría que sacar la mayor cantidad de petróleo. Ya, ojalá y pronto, en el discurso de algunos, yo no puedo cuantificar, no se me ocurre, tengamos que prescindir del petróleo, porque existen alternativas. Sí, pero también van a pretender ir a parar los eólicos. No, y si esto no se para y no disuadimos esta guerra, también van a ir a pretender destruir los paneles solares, pues. El asunto es dejar a la gente sin luz, pues. Así que, señoras y señores, permítanme solo decirles una cosa. Ustedes se han puesto, o nos hemos puesto a pensar lo que eso significa. Que el oxígeno, por ejemplo, para las casas de salud no pueda llegar a tiempo y se pueden perder vidas. ¿Y quién tiene que responder? Ellos. Pero desde luego, la policía tiene que actuar en un escenario de flagrancia, detenerlos, porque tienen que respondernos. Yo escucho a los dirigentes de los distribuidores de combustible. Podríamos desabastecernos. ¿Y qué has hecho para no? No hacen mucho. No, son parte del relato. Y en el relato de que no hay combustible y que no pueden abastecerse los vehículos, así tan relato, no le hacen mucho favor pues a la República, porque de alguna manera, como decía el presidente Kennedy, si me reclamas, di qué tú haces, qué es lo que tú haces, con qué contribuyes. Sí, este es un asunto sumamente serio. ¿Cuánto ha perdido el Ecuador? Dicen algunos, por cuánto se han paralizado los negocios. Los negocios nocturnos, hoy que estamos con un toque de queda. Los restaurantes. Los señores de las flores nos dicen que han dejado o que han perdido mucho dinero. No nos hablen de cuánto han perdido. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. ¿Qué tiempo vienen siendo víctimas ellos? Si es que quieren que los llamemos víctimas. Por sí. Yo no tengo sino predisposición a entender la necesidad del sector privado como motor indispensable del desarrollo del país. Es una especie de combustible la empresa privada. Sí, pero hagan lo suyo también, pues. Pero hagan lo suyo y tengan la prudencia de no hacernos el relato de los millones que pierden, porque ¿qué dirán pues estos que me he permitido, me refiero a los dirigentes, pero no por eso no tienen responsabilidad aquellos que van a la cola, ahí con la cara cubierta, con lanzas, con cuchillos, abusivos y cobardes? Yo ya vi alguien que daba retro para cambiar la dirección de su vehículo y salir por
por otro sitio tratando de salvarse, porque corren riesgo. Pues, ¿qué tal que le dicen, no me puedes pinchar la llanta? Ah, no, entonces te pinchamos a ti. Esa es una guerra. Esa es una guerra que la soliviantaron muchos. Por ahí veía algún tuitero que decía, así con solemnidad: por años no nos hemos preocupado de que gente que no tiene acceso con facilidad a servicios, no nos hemos preocupado de acercarlos. A ver, un momentito. Sí, puede ser que eso sea verdad. Puede ser que eso sea verdad. Pero de ahí a no haber resuelto en la medida que fuese necesario, a que vengan a nombre de su pertenencia y de su propiedad, de la existencia mismo de nuestro territorio, hay una distancia inmensa. Y como nos han declarado la guerra, el Estado en su acción coercitiva para salvaguardar el interés común tiene que actuar con fuerza, sí, jus puniendi, el Estado, la capacidad de actuar en forma coercitiva frente a la violencia. Nos vemos la próxima semana. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Un paro con agenda desestabilizadora. El paro nacional convocado por la CONAIE salió del territorio de influencia de las comunidades indígenas y campesinas para obstaculizar vías y carreteras fundamentales para el tránsito de personas y bienes en todo el territorio nacional. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, al inicio de las jornadas de reclamo al gobierno, declaró que éstas se iban a desarrollar dentro del marco pacífico de una protesta social, recordando que hace varios meses se reunieron con el presidente Lasso y entregaron un pliego que contenía 10 requerimientos concretos al gobierno y que hasta la presente fecha no han recibido respuesta alguna. Esa plataforma de lucha hace relación con pedidos de reducción del precio de los combustibles, la moratoria de las deudas del sector campesino con el Banco de Fomento, así como la solicitud de más recursos para la educación y la salud, a más de requerir que se prohíba la extracción minera en territorios indígenas y otros aledaños a cuencas de agua. Leonidas Issa fue detenido por la Policía Nacional en horas de la madrugada del martes 14 de junio en Pastocalle, provincia del Cotopaxi, acusado de delitos de rebelión, así como de paralización de servicios públicos. El máximo dirigente indígena fue trasladado a Quito, mas la Fiscalía del Estado sostuvo que debía ser juzgado por un juez de Cotopaxi, a donde se lo condujo bajo la acusación del cometimiento de graves delitos flagrantes. Una jueza procedió a su juzgamiento ordenando medidas sustitutivas a la privación de la libertad, disponiendo su presentación 2 veces por semana en su juzgado. La detención del presidente de la CONAIE dividió a la población ecuatoriana, mientras varios dirigentes de opinión aplaudían al gobierno por actuar con la ley en la mano. Otros reprobaban dicha aprehensión, sosteniendo que con ella se añadía más gasolina al conflicto. Tras la liberación de Leonidas Issa, las manifestaciones recrudecieron, tornándose más violentas, dejando claras evidencias de apoyos del correísmo, así como de otros grupos de oposición al régimen de Lasso Mendoza, llegándose a denunciar posibles financiamientos provenientes de dineros de narcomafias. El viernes 17 de junio, en horas de la noche,
el presidente de la República volvió a formular un llamado al diálogo como único mecanismo de solución de conflictos en un sistema democrático, rechazando las acciones de vandalismo y destrucción que marcan una conducta penal alejada de la protesta civilizada. Lasso informó al Ecuador la adopción de un conjunto de medidas de contenido social que pasan por el aumento del bono de desarrollo humano a $55 mensuales, la declaratoria de emergencia del sistema de salud pública, la duplicación del presupuesto para la educación intercultural, así como el subsidio del 50% al precio de la urea para pequeños y medianos productores agrícolas. La condonación de créditos vencidos con el Banco de Fomento hasta por $3,000, el otorgamiento de créditos agrícolas de $5,000 al 1% de interés y a 30 años de plazo, así como la certeza de que su gobierno no aumentará el precio del diésel ni de las gasolinas Extra y Ecopaís, y la seguridad de que no privatizará servicios estratégicos y públicos. Las medidas concretas adoptadas por el presidente Lasso, que desde esta tribuna ciudadana las apoyo, buscan que retorne la paz a un país que necesita del esfuerzo de todos sus hijos para apoyar la ejecución de proyectos de prioridad nacional que apunten a derrotar la inseguridad, así como la falta de empleo y trabajo, buscando además el mejoramiento de los servicios de salud, seguridad social, educación, desarrollo rural integral y de justicia. En democracia, la protesta y el reclamo social canalizados de manera pacífica es un innegable derecho de los pueblos. Más, el vandalismo y el caos golpista constituyen graves delitos penados por el Código Integral Penal. El país exige paz, orden, seguridad y respeto a la institucionalidad democrática. El gobierno ha dado un paso importante. Ahora nos toca a los ecuatorianos escoger el mejor camino que preserve a nuestro país del desorden, del vandalismo y la caotización golpista, cuyo libreto está escrito y dirigido desde el exterior y financiado con dinero sucio. La campaña golpista ahora va a la cancha de la desprestigiada y mediocre Asamblea Nacional, donde se ha pedido analizar la revocatoria del decreto ejecutivo que establece el estado de excepción. El Ejecutivo se adelantó para dejar sin efecto el primer decreto suscrito y firmar uno nuevo. La verdad sea dicha, a los cachiporreros del golpe, Correa, Issa, así como a otros personajes impresentables, no les interesa únicamente eliminar el decreto de Lasso Mendoza. Lo que buscan contra viento y marea es tumbar al gobernante, caotizar al país y poner en el gobierno a un títere de la impunidad, la corrupción y la narcopolítica. A los ciudadanos ecuatorianos nos toca organizarnos en todas las ciudades del país para detener el criminal vandalismo y el claro intento de golpe de Estado, pidiendo naturalmente al gobierno nacional necesarias rectificaciones que apunten a priorizar la atención a los sectores más vulnerables de la población de nuestro país. Global Hoy con Alan Catey. Cuando algún país entra en un periodo de graves dificultades económicas, al punto de perder sus capacidades para proveerse de los más básicos recursos en alimentación y combustible para el transporte o la cocción de alimentos, escuchamos de parte de los economistas una sentencia que pretendería ser tranquilizadora, afirmando que los países no quiebran. Como tantos lugares comunes, esta declaración no se sostiene y las evidencias que siguen produciéndose en el mundo, una y otra vez,
así lo demuestran. Comentábamos hace unas semanas acerca de los crecientes problemas que afectaban a Sri Lanka, país insular ubicado muy cerca del extremo sur de la India, en el Océano Índico, por al menos una década de pésima política económica impulsada por una irresponsable sucesión de gobiernos populistas, aunque la expresión no suene redundante, alérgicos a tomar con tiempo las medidas adecuadas para detener el deterioro de la economía del país, al poder restarles estas acciones su popularidad, único factor que les preocupa, pues es lo que les permite su permanencia en el poder para beneficiarse de él por su acceso a los incluso decrecientes dineros públicos y a las jugosas comisiones que por concesiones o contratos pésimamente otorgados a países o empresas extranjeras o nacionales les llegan a sus cuentas a cambio de facilitarlos, obviando los más elementales criterios de conveniencia y de oportunidad para los negocios o negociados que celebra. Resulta que esa penosa crónica que nomás hace unas semanas comentáramos ya ha llegado a su trágica conclusión. El primer ministro actual, que resulta ser el anterior ministro de Finanzas, encargado del gobierno tras la renuncia del primer ministro en mayo pasado, acaba de anunciar para todos los fines prácticos la quiebra del país ante la imposibilidad del gobierno para pagar a sus proveedores externos por los alimentos y combustibles que el país requiere para su normal operación. El gobierno anunció ya la cesación de pagos de su abultada deuda externa, originada en los irresponsables préstamos contratados para obras faraónicas completamente inútiles, como el enorme puerto de Hambantota, que tal cual se había advertido repetidamente, estaba totalmente sobredimensionado, sin posibilidad alguna de poder, no ya siquiera aportar algún recurso al sino ser al menos autosuficiente. Al no poder pagar los créditos contraídos para su construcción al consorcio chino que financió y ejecutó la obra, asignada como es práctica habitual de los populismos a dedo, sin ningún tipo de concurso, se aplicaron las cláusulas de incumplimiento mantenidas en una conveniente confidencialidad, pasando el puerto a manos chinas por los próximos 99 años en una evidente renuncia a la soberanía del país, tan cacareada por todos los estados autoritarios populistas como escudo para poder actuar con impunidad sin que nadie pueda intervenir ante sus abusos e irrespeto a los derechos humanos esenciales. El pueblo de Sri Lanka ha debido despertarse de pronto ante la amarga realidad de finalmente tener que pagar las cuentas de un festín del cual únicamente recibieron las migajas en unos subsidios ya imposibles de mantener. El shock que vive hoy la población singalesa resulta devastador. Interminables colas de horas de duración para conseguir un mendrugo de pan o algún combustible para cocinar y a unos precios exorbitantes es la nueva realidad de un país efectivamente en quiebra, demostrando la falacia del acerto de los economistas. El primer ministro singalés se ha dirigido ya, sombrero en mano, a los países de la región para rogar por donaciones, para poder al menos conseguir los alimentos esenciales para la supervivencia de su pueblo, en medio, para colmo de males, de una crisis mundial de alimentos precipitada por la salida de ese vital mercado del trigo ucraniano a raíz de la agresión rusa. Igualmente, los altos precios del petróleo, por la misma razón anterior, han significado aún mayores problemas para Sri Lanka, que debe importar todos sus combustibles al no ser productor. Se trata de una tormenta perfecta
que ha desnudado y revelado las frágiles costuras del entramado social y económico construido en torno a una mentira y a una falacia con las cuales fue engañado y narcotizado el país por una clase política cuyo único interés eran sus bolsillos. Hoy resulta que la soberana Sri Lanka de los pasados años debe salir a pedir caridad por el mundo, no porque haya sufrido alguna catástrofe natural devastadora, algún sismo de grado 10 o un tsunami descomunal, sino por algo mucho peor y más dañino. Décadas de gobiernos populistas dedicados a montar una bomba de tiempo económica y social, todo para mantener una ilusión de prosperidad basada en subsidios y controles de precios que lo único que lograban es desperdiciar recursos y desalentar la producción. Como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. La pesada factura de la farra de unos pocos que seguramente ya se fueron a disfrutar de su saqueo a algún paraíso tropical y fiscal cercano, deberá ser pagada en miseria y privaciones por las actuales y futuras generaciones singalesas. Todas las reflexiones que nacen de esta realidad, que geográficamente es lejana, al estar Sri Lanka casi en nuestras antípodas, resultan, sin embargo, inquietantemente próximas y parecidas a las que vivimos en el país y en la región. Las mismas tragedias por la irresponsabilidad populista, los mismos reclamos por subsidios a los combustibles, el mismo clamor por los controles de precios y, lo que es más grave, la misma corrupción de similares encantadores de serpientes, mesías y vendedores de humo que se han robado, junto con sus millones de dólares, el futuro y la esperanza de la gente. No sé muy bien en qué mundo viven los gurús de la economía al afirmar que los países no quiebran. ¿Cómo se puede llamar al estado de países como Haití o Venezuela cuando el primero vive ya por años de la caridad, no muy generosa por cierto, del mundo, tomado y controlado por bandas criminales cuya más lucrativa actividad es cobrar rescate por los secuestros, cuando no la trata de personas y el tráfico de órganos? Y el segundo, saqueado durante 2 décadas por delincuentes rapaces que han dejado al país en los huesos y han expulsado a millones de ciudadanos de su tierra para que otros se hagan cargo de sus fracasos. Pero no vayamos tan lejos. Hoy, en nuestras calles, asistimos al renacimiento audaz de ese populismo mentiroso y falaz, de nuevos y viejos mesías que exigen subsidios y controles de precios, que junto con el humo de los neumáticos quemados y de los incendios de contralorías y fiscalías para desaparecer los documentos que prueban sus delitos y su estulticia, vuelvan para ver si habrá algo más por robar. No es necesario ir a Sri Lanka. Aquí mismo sobrevuelan los gallinazos. Muchas gracias. Editorial. Carta a Guillermo Lasso. Óscar Terán Terán, 22 de junio del 2022. Señor Presidente de la República, de mi consideración, en mi calidad de ecuatoriano en uso de mis derechos ciudadanos, digo a usted: han pasado 10 días de que inició el paro convocado por Leonidas Issa. Los indígenas llegaron a Quito y provocaron el cierre de negocios, de carreteras, de escuelas, colegios y lugares de trabajo. Quien sale a trabajar está amenazado y es agredido. Los indígenas dicen que no son ellos los violentos. Si no lo son, están siendo utilizados por otros que sí lo son. La violencia se contagia a otras ciudades. El gobierno, cualquier gobierno, está en la obligación de ordenar cuando hay desorden, de proteger vidas y personas cuando son amenazadas, de evitar desmanes, de tomar medidas para que no escale la violencia. En lugar de ello, usted ha convocado a dialogar a quienes no quieren dialogar. Ha cedido varios de los puntos que constan en la agenda a cambio de nada.
le han declarado la guerra e insisten en darles la mano a los agresores. Ya basta. Es tiempo de cambiar la actitud, de tomar decisiones, de cumplir con la razón esencial de la existencia de un gobierno: proteger a los pacíficos. Ordene a policías y militares que cumplan con su deber, a los revoltosos que suspendan su violencia, requise armas, bloquee suministros. En democracia manda la mayoría y ellos son minoría. En democracia nadie, por mayoría que sea, puede afectar derechos que existen antes que existe el Estado: vida, libertad, propiedad. Y ellos lo hacen a vista y paciencia de la autoridad. Cuando los violentos hayan dejado el asedio a Quito, cuando estén en plan de paz con interlocutor civilizado, vaya y visítelos si quiere o invítelos. Mientras tanto, aplique el artículo 148 de la Constitución, que le faculta disolver la Asamblea inmediatamente. Para eso le basta firmar un decreto ejecutivo. Si no lo hace, la Asamblea le destituirá de sus funciones según el artículo 130. Anticípese. Mucho es lo que está en juego: el futuro del Ecuador. Atentamente, Óscar Terán Terán, con cédula de identidad 1704215811. Isa cree que el país es Lelo. José Hernández, 4 Pelagatos. Aquellos que no los conocen, que los compren. Leonidas Isa y sus amigos están procediendo exactamente como hacen los guerrilleros en una negociación. Quizá una anécdota ilustre el caso. Cuando Andrés Pastrana, presidente de Colombia, decidió negociar con las FARC con Manuel Marulanda Tiro Fijo, se encontró con una sorpresa. Él y su séquito planteaban una lista de pedidos que, en cada reunión, se alargaba sin remedio. La estrategia era evidente: retardar el diálogo, complicarlo, volverlo tan eterno como intrascendente. Y claro, tras una sorpresa aparecía otra. La guerrilla cambiaba de estatus a los mediadores que fueron, consecutivamente, facilitadores o simplemente grupo de amigos. Tiro Fijo evitaba de esta manera tener que dar cuentas a alguien. Le interesaba tener testigos ante los cuales quejarse del incumplimiento del gobierno. Pastrana no incumplía. Simplemente la guerrilla volvía a la negociación tortuosa e incierta. Le interesaba, entre tanto, tener una tribuna nacional e internacional ante la cual ganar estatus político en detrimento del gobierno legítimamente elegido. Miren a Isa. La cortina política en su caso está consignada en 10 puntos para negociar. Su estratégica no era esta, pero era un golpe que él y sus financistas echaron a correr sin tener esta vez control sobre todos los factores objetivos y subjetivos para llegar a buen puerto. ¿Qué hizo Isa? Volver a trincherarse tras la cortina política de los 10 puntos. El gobierno le respondió y además anunció medidas que solventaron algunas de esas exigencias. Isa las ninguneó. Pero al darse cuenta de que la protesta no agarraba y que estaba fuera de calendario a causa de la estrategia de contención del gobierno, él pensaba entrar a Quito el 15, pero solo lo pudo hacer el 20, calificó las mismas medidas de muy importantes. ¿Qué tenía que hacer ante ese escenario? Aceptar el diálogo, discutir los mecanismos para llevarlo adelante y priorizar los puntos a debatir. De hecho, él mismo había dicho que el gobierno bien podía priorizar algunos puntos e incluso citó 3 o 4. Pero las cosas no son tan sencillas con un guerrillero profesional. ¿Qué hizo Isa? Convertir lo que debía ser un diálogo franco y expedito en una aventura incierta donde él pueda decidir el tipo de trofeo con el cual quiere salir de Quito y el tamaño de la derrota que le quiere infligir al gobierno. Un guerrillero no solo gana, también humilla. La consecuencia está a la vista. Isa agrega puntos a los 10 anunciados, el ministro del Interior habló de 2 exigencias más y vuelve imposible la negociación. ¿Recuerdan a Tiro Fijo? Él quiere para sentarse que el gobierno declare que el país es una zona franca donde ellos, Leonidas Isa y sus amigos, pueden hacer lo que bien les plazca.
convertir a las fuerzas del orden en guías turísticos que abran el camino a sus violentos y a sus vándalos. Eso, en sus términos, se llama cesar las acciones de represión y de criminalización. ¿Por qué el presidente Lasso emitió un decreto de estado de excepción? Porque Issa y sus amigos no han vacilado en convertir sencillos campesinos en delincuentes que destruyen cosas a su paso y violentan a sus conciudadanos. Esa fue la causa. Pues bien, la CONAIE quiere que el presidente derogue el decreto sin que desaparezca la causa que lo motivó. Más tétrico aún, que se comprometa a no dictar otro decreto similar. Hay que ser osado para creer que el gobierno y el país son totalmente lelos. Sin ese decreto, los militares tendrían que volver a sus cuarteles y los violentos harían con el país lo que un lobo hambriento hace en un gallinero. La tercera exigencia es del mismo tenor, que la fuerza pública no pueda intervenir, si fuese necesario, en los centros donde está su gente. El cuarto punto es para enmarcar que el gobierno no pueda declarar inviable ninguna de sus peticiones, en cuyo caso surge una pregunta: ¿para qué sirve la negociación si el gobierno tiene que firmar sí o sí lo que él y sus amigos se les antoje? Issa no sabe, no quiere saber, lo que es una negociación en la cual las dos partes tienen que ceder para que el acuerdo sea lícito entre las partes y sostenible políticamente. Lo que él entiende por negociación es una capitulación pura de la contraparte, a la cual él agrega, como hizo con Lenín Moreno, una sesión de humillación pública. Issa es un guerrillero. ¿Cuál es su estrategia? Prolongar el conflicto, hacer creer a la población que es el presidente Lasso el responsable de los desmanes y la violencia que ellos, legítimamente irritados ante su obcecación, provocarán en la capital y en otras ciudades. ¿Se entiende la comparación con los métodos de tiro fijo? Issa no entenderá porque además no quiere mediadores. Él sigue convencido de que puede hacer con el país lo que le dé la gana. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta el lunes. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.